buenas tardes, le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes, aquellos que están conectados con nosotros a través del canal 2, en el canal 99, pero que también nos ven a través de nuestra página web www.teluroproducciones.com. Los invitamos a que se queden en el magazine Aquí en la Tarde. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Aquí en la Tarde y en Instagram Aquí en la Tarde Tuluá. Hoy vamos a compartir de un tema supremamente importante porque son los primeros auxilios. ¿Usted sabe de primeros auxilios? Pues les contamos que desde la Cruz Roja vamos a aprender muchísimo, un poco acerca de este movimiento, pero también de cómo ayudan siempre a los tulueños. Sabemos que muchos de ustedes han recibido de esas grandes ayudas y pues hoy vamos a conocer un poco acerca de las capacitaciones que además se vienen realizando desde este punto de la ciudad. Así que en el día de los primeros auxilios los invitamos para que se queden conectados y pues también contextualicemos un poco el tema que son esos primeros auxilios. El 11 de septiembre se celebra el Día Mundial de los Primeros Auxilios. Por ello, la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja exhortan a los gobiernos de todo el mundo que generalicen la enseñanza de las técnicas de primeros auxilios. En este sentido, la Cruz Roja indica que es necesario que este tipo de conocimientos se impartan en todos los países, sin importar su desarrollo, debido a que saber esto marca la diferencia entre la vida y la muerte. La Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja destacó como ejemplos la importancia de la capacitación de la ciudadanía, que inmediatamente después del terremoto que sacudió a Marmara, Turquía, en el año 1999, alrededor del 98% de las 50.000 personas encontradas con vida fueron rescatadas por la población local antes que por el personal de emergencia. Las 179 sociedades, miembros de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, participan en programas de primeros auxilios. Esto presenta una red mundial de 100 millones de voluntarios y miembros de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar y afectar a cualquier persona. En emergencias, personas como usted salvan el 90% de vidas. Usted puede ser un héroe aprendiendo primeros auxilios y prestándolos llegando el momento, así como asegurando que la capacitación en primeros auxilios sea accesible para todos. Juntos podemos formar héroes en el mundo. Sea un héroe, salve vidas. 11 de septiembre, Día Mundial de los Primeros Auxilios. Bien, en este momento pues nos encontramos con Jorge Eliezer Osorio, coordinador del Instituto de Educación pues de la Cruz Roja. Los invitamos pues para que conozcan un poco acerca de lo que se realiza en cuanto a la educación en la Cruz Roja. Primero que todo pues le damos la bienvenida a nuestro programa. Sí, muy buenas tardes al equipo del magazine y pues a todas las personas que en este momento nos acompañan desde las casas. Bueno, para empezar, hoy siendo el Día de los Primeros Auxilios y viendo pues que la Cruz Roja siempre está al tanto de prestar ese primer servicio, hablemos un poco acerca de la labor general que cumple lo que es la Cruz Roja. Sí, el tema de los primeros auxilios pues es muy asociado a la misión del movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que es el de salvar vidas. Entonces los primeros auxilios, realmente el objetivo es ese, ante todo pues ante cualquier situación que coloque en riesgo la salud o la vida de las personas, pues todos debemos de tener como la capacidad de prestar esa atención y tratar de salvar la vida o por lo menos ayudar al restablecimiento de la salud de la persona. ¿Cuánto tiempo lleva la Cruz Roja tulueña brindando ese primer auxilio en quienes habitamos esta ciudad? A ver, la Cruz Roja de Tuluá tiene 32 años desde que se conformó el primer grupo, que fueron los jóvenes del Industrial. Desde ese tiempo pues, se encuentra establecida aquí en Tuluá, siempre activa, tratando de ayudar pues, a prevenir y aliviar el sufrimiento humano, que es la misión del movimiento, y que pues, se hace pues, en cualquier situación de peligro o de emergencia que se pueda presentar en cualquiera de los rincones del municipio, ¿no? ¿Qué es ese primer auxilio? ¿Qué son los primeros auxilios? A ver, entonces importante es saber que toda persona pues, que tenga uso de razón
puede ayudar en un momento determinado. Entonces simplemente un primer auxilio puede ser, digamos, una voz de ayuda, una simple mirada o un simple gesto, de pronto de extender la mano, es un primer auxilio. Entonces toda persona puede hacerlo. Además de eso, pues en el caso de Cruz Roja Tuluá tenemos el Instituto de Educación, que es donde trabajamos allí para que la persona mejore, amplíe sus conocimientos, se entrene, digamos, en forma práctica para realizar esa ayuda, porque también muchas veces por la buena intención, en ese afán, puedo cometer una imprudencia o cualquier persona puede cometer una imprudencia y pronto empeorar la situación. Entonces es importante capacitarse, entrenarse y a veces hacer ciertos ejercicios, ciertas simulaciones que me permiten mejorar como esa actitud de querer ayudar a otra persona en una situación de peligro. Bueno, ¿cuánto tiempo llevan ustedes capacitando a las personas y qué tanto provecho le sacan los tulueños a cada una de esas pequeñas clases de primeros auxilios que ustedes brindan para que nuestra ciudad pues tenga y goce de una buena salud en el momento de necesitar? Sí, el instituto ha venido como incrementando, digamos, sus capacitaciones. Hace aproximadamente unos 5 o 6 años para acá que estamos acá en el sector del barrio Villanueva. Se ha logrado, digamos, coordinar un horario que es como el que más se acomoda a los tiempos pues, de las personas. Se trabaja de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche y pues llegan personas de todas las edades y trabajamos generalmente de lunes a viernes, a excepción, digamos, del lunes que cuando es festivo pues no lo elaboramos, pero en general casi todos los meses estamos trabajando de lunes a viernes, casi siempre estamos acá en ese trabajo. Bueno, ahí está importante. Hablemos de esa importancia que debería de tener para todas las personas que nos están viendo el saber primeros auxilios, digamos, un televidente que nos esté viendo en este momento y no sepa acerca de ello, ¿por qué debería hacerlo? ¿Por qué es importante pues acercarse y aprender un poco acerca de cómo prestar un primer auxilio? Sí, a ver, las personas, desde todo ser humano, desde que llegamos a este mundo, desde que tenemos vida, existe, digamos, la constante del riesgo. Estamos en permanente riesgo de que pueda pasar algo, un accidente, una enfermedad, cualquier situación que se presenta de una manera imprevista y vemos que día a día inclusive se pierden vidas. Casi todas las semanas vemos que por lo menos en la vida urbana hay pérdida de vidas en accidentes. O también situaciones, por ejemplo, de suicidios, diferentes tipos de situaciones en las cuales hay veces hay pérdida de vidas o deterioro de la salud de las personas. Entonces, el hecho de que, digamos, en un grupo familiar o en el trabajo o en la misma calle logremos mejorar como esa capacidad de atender y tener como esa actitud de querer ayudar a las otras personas, eso nos ayuda de alguna manera a mitigar el riesgo y a evitar o a prevenir de que sucedan cosas pues que pongan en peligro la salud de las personas. ¿Cómo cree que están los tulueños en cuanto a primeros auxilios? ¿Creen que realmente están listos para atender una emergencia? Aquí los tulueños, yo pienso que en esa parte hemos mejorado. Hace unos años atrás, por ejemplo, no habían las ambulancias que tenemos hoy en día. Hoy en día, pues afortunadamente hay varias empresas y las mismas instituciones de socorro pues ya tienen ambulancias y hay un poco hemos avanzado un poco en esa cultura de que la gente ya sabe, por lo menos, que si una persona está en la mitad de la calle, pues que primero que todo yo no tengo que llegar de una manera sorpresiva pues a cogerlo de cualquier lado y a montarlo en cualquier vehículo. Entonces sí hemos avanzado, pero pues allí nunca será suficiente la capacidad de respuesta que podamos tener para evitar. Debemos de ser, como se dice, preventivos y también aprender a ser proactivos y de una manera adecuada y pues inmediata, ¿no? Porque pues cuando estamos enfermos o nos pasa algo queremos inmediatamente restablecernos. Entonces en la medida que todos nos preparemos, pues yo creo que vamos a vivir mejor. Ahí está, eso es importante. Ustedes están brindando pues en capacitaciones. Los interesados pues ya saben que todos los días están de 7 a 9 de la noche pues brindándole esa oportunidad a las personas de que se eduquen en cuanto a primeros auxilios. Yo sí tengo una pregunta.
yo le brindo los mismos primeros auxilios a una persona que se esté ahogando, a una persona que haya pasado por un accidente? Cada situación es diferente y debe haber una manera particular de atenderla. Precisamente eso es lo que se trabaja en las capacitaciones, porque cada caso es totalmente diferente. Todo ser humano tiene, digamos, una condición, una capacidad de recuperarse, un estado psicológico, digamos, que pues en el momento de atender, el buen auxiliador debe tener en cuenta pues varios aspectos, y en la medida que esté capacitado, pues lo va a poder hacer de la mejor forma, ¿no? Y ese restablecimiento va a ser más rápido. Bueno, yo quiero que pongamos una situación, un accidente de tránsito que comúnmente deja heridos. ¿Qué deberíamos hacer? Pues en la ciudad suele ser común. Generalmente lo primero que se hace es pedir la ayuda. O sea, activar el sistema de emergencias médicas es lo primero que debemos hacer. Y ya en el momento de que ya una persona está haciendo, a ese mismo tiempo otra persona debe estar haciendo el primer contacto con el paciente, pues para empezar ese trabajo, digamos, de restablecimiento de su salud, o por lo menos calmarlo, tranquilizarlo, y también evitando que la novelería de las personas que a veces hasta le tapan el aire, o de pronto llegan allí a mirar y no de pronto con la intención de ayudarse. Entonces, de las personas que están allí, pues alguien debe tener como esa iniciativa de abordar el paciente, y por favor solicitar al resto de personas que colaboren con la seguridad, que atajen los otros carros, y todos estos detalles que hay que tener en cuenta. Bueno, ¿cómo debería abordar el paciente psicológicamente? Hay muchos que están pasando por momentos de tensión. ¿Cómo llegar a él sin chocar? Primero que todo, se debe observar el tórax y hacer el llamado, digamos, de una forma segura, un poco duro, para que la persona, si de pronto está un poco somnolienta o de pronto tiene un desmayo, el mismo sistema de hablarle en una forma segura le puede ayudar a ir recuperando, digamos, su estado de conciencia. Entonces hay que hablar en forma segura y pedir el consentimiento. Señor, mire, me llamo fulano de tal, me llamo Jorge, vengo de la Cruz Roja, o soy el vecino, o soy el compañero, me permite que lo ayude, lo puedo ayudar. Y entonces la persona, allí yo me doy cuenta de su estado de conciencia, si la persona cómo está respondiendo, o si definitivamente se encuentra, digamos, en un estado de inconsciencia, y entonces ya hay que empezar un acercamiento, y siempre teniendo en cuenta el consentimiento del paciente, o de un familiar, o de las mismas personas que están allí en el sitio. Bueno, ahí está entonces para todos los televidentes. Vamos a aprender de primeros auxilios. Por supuesto, los invitamos para que se queden conectados con el magazine aquí en la tarde. Nos vamos a una pausa comerciales y ya regresamos con más. Bueno, televidentes, les contamos que a nivel mundial se viene hablando muchísimo acerca de catástrofes naturales que se vienen presentando. De la misma manera, capacitan a las personas para que estén muy atentas y listas en caso de presentarse en alguna de estas. Sabemos que Colombia y Tuluá no se podrían quedar atrás un poco acerca de esos procesos y desarrollo, además, que deben de tener en cuenta en cuanto a primeros auxilios, y es por eso que la Cruz Roja nos comentó un poco de cómo están ellos equipados en caso de emergencias que realmente requieren de esa ayuda de parte de todos. El día de hoy vamos a conocer un poco de esos elementos que utilizan a la hora de hacer rescates humanitarios, y para eso me acompaña la señorita Sandra Jimena Guerrero. Bienvenida al magazine. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Sí, como tú muy bien lo has dicho, el día de hoy vamos a mostrar un poco de cómo se transporta un paciente a la hora de un rescate. Bueno, son muchas las cosas que se utilizan a la hora de ayudar a las personas en estas situaciones, pero hoy nos vamos a centrar específicamente en esos medios de transporte que utilizan a la hora de socorrer a estas personas. Así que, ¿por dónde empezamos? Bueno, entonces les voy a mostrar. Tenemos la camilla de lona. Es una camilla que nos sirve para cuando tenemos un paciente que pueda sufrir un desmayo o que se sienta mareado.
¿sí? Más que todo para los pacientes leves. Para situaciones leves y poco alarmantes, por así decirlo. ¿Qué se necesita para poder utilizar esta camilla de lona? Bueno, esta camilla pues tiene 4 puntas, entonces lo ideal sería que fueran 4 personas, ¿sí? Siempre debemos de trabajar muy coordinados, porque si no trabajamos coordinados podemos ocasionar un accidente peor. Para que lo tengamos muy presente. ¿Qué otras camillas podemos encontrar? Sí, mira, podemos encontrar la tabla Miller, que es muy conocida porque en todas las áreas de trabajo o empresas manejan este tipo de camilla. Este tipo de camilla nos sirve para pacientes tanto leves como pacientes que requieran de un traslado más adecuado por el accidente que hayan tenido. Sí, en esta camillita encontramos una araña, se le llama, que es con lo que vamos a sujetar el paciente. ¿Es necesario que tenga esta clase de amarre para el paciente? Pues es necesario debido a que en el transporte, si el paciente se mueve, puede ocasionar una caída. Entonces, se sugiere de que tenga esto para poder sujetar el paciente. Mayor seguridad. Vemos que la pueden agarrar de muchos lugares. ¿Tienen que transportarla también 4 personas? ¿Ese es el ideal? Es el ideal, sí señora. Un buen equipo sería de 5 personas como tal, que son 4 para manejar las 4 puntas de la camilla y el quinto es el que dirige, ¿sí? Es el que va pendiente del paciente y quien va a dar las órdenes para que todos puedan trabajar en conjunto. Para que lo tengamos muy presente, ¿de una u otra manera se podría decir que esta es la camilla más utilizada actualmente? Sí señora. ¿Por su facilidad? Por su facilidad, aparte de eso, porque nos va a proteger el paciente. Entonces, sí, siempre vamos a utilizar esta. Bueno, esa es como la más recomendada. Pero también hay más, sigamos hablando de las que también hacen parte de este equipo de medios de transporte. Claro que sí, tenemos la tabla de madera, que es una tabla rígida, que nos sirve también para transportar pacientes de algún accidente. Esta tabla es muy utilizada en casos de rescate, cuando hay pacientes que tienen de pronto algún problema cervical. Hay una diferencia muy notoria entre esta clase de tablas así fijas, por ejemplo, comparándola con la de lona. ¿Un paciente leve podría también ser transportado en una rígida? Sí, señora, también puede ser transportado en una rígida. O sea, realmente en las 3 camillas son para transporte del paciente. La única diferencia entre la camilla de lona a las otras 2 que hemos visto es que en la de lona no podemos montar un paciente que pueda sufrir un problema raquimedular. Para que lo tengan también muy presente. Pero bueno, ahí no hemos acabado con los medios de transporte. ¿Qué más podemos encontrar? En caso de no tener una tabla, ¿sí?, ni de lona ni rígida, podemos utilizar una cobija, que la cobija sirve para hacer arrastre. Podemos con arrastrar a nuestro paciente. ¿Y de pronto puede llegar a ser un poco inseguro o es seguro? Es segura si la cogemos entre 4, como te digo. Obviamente hacer una cobija fuerte, que no se nos vaya a romper. Bueno, esa es la recomendación del día, para que ustedes tengan muy en cuenta que pueden improvisar de una u otra manera, pero que sea seguro y que puedan hacerlo de la mejor manera. Claro que sí. Y también tenemos nuestra silla de ruedas. Todos sabemos manejar silla de ruedas, me imagino. Entonces, nada, la sillita de ruedas nos sirve para pacienticos que podamos encontrar en el camino o en algún establecimiento, que se maree, que por X o Y motivo tenga alguna discapacidad y deba de usar esta silla. Entonces, básicamente es para transportar a una persona que esté consciente, pero que tenga alguna lesión para poder movilizarse. Sí, señora, es para pacientes conscientes porque, pues, como lo vemos, es una silla que no tiene mucha seguridad y que si manejamos un paciente que esté inconsciente en esta silla, obviamente se nos va a caer de allí. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para poder transportar a las personas en estos medios? Bueno, primero pues hay que tener un equipo de trabajo donde vamos a hacer por lo menos 5 para que estos 5 podamos manejar muy bien nuestro paciente. Esa es la recomendación que nos da la señora Sandra, para que ustedes tengan muy en cuenta de qué es lo que deben hacer en una situación de que la necesiten, de que sea necesario su uso. Y bueno, ¿y qué más le podríamos decir a las personas sobre estos medios de transporte?
Son unos medios de transporte muy básicos, aparte que son básicos, pues son muy útiles, porque cuando se nos presentan estos casos, realmente lo que primero debemos hacer es socorrer a nuestro paciente y sacarlo del peligro donde se encuentre. Bueno, ahí conocimos una gran gama de lo que son los medios de transporte en el socorrismo, qué es lo que se utiliza, cómo transportar a las personas que lo necesitan, para que ustedes conozcan cada vez más aquí en nuestro magazine, que siempre se preocupa por informarlos constantemente. Muchísimas gracias y agradecimientos especiales a todo el equipo de trabajo de la Cruz Roja y específicamente a la señora Sandra Jimena, que nos acompañó hoy en el magazine. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero poder seguir contando con ustedes y ustedes siempre van a tener acá una mano amiga. Por supuesto que sí, ustedes sigan conectados porque seguimos con mucho más contenido, magazine aquí en la tarde, un espacio para ti. Bueno, y algo que genera mucha expectativa siempre para todos los televidentes es la parte de la ambulancia. Para hablar un poco de ello, pues nos acompaña Olmedo Galeano, técnico en emergencias hospitalarias, pues que nos va a contar un poco acerca del manejo de la ambulancia en la Cruz Roja. Primero que todo, pues le damos la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por invitarnos a su programa, aquí estamos para servirle. Bueno, para empezar sería bueno que le contáramos a las personas un poco acerca de su experiencia trabajando para la Cruz Roja, hace cuánto lleva prestando este servicio a la comunidad y por qué pues es emocionante siempre trabajar en la parte de las ambulancias. Bueno, ya llevamos 6 años en la Cruz Roja, gracias a Dios, muy contentos, siempre sirviéndole a la gente. Somos muy voluntarios y eso nos hace crecer cada día y brindar un buen servicio. Bueno, a las personas les debe inquietar muchísimo un poco acerca de lo que sucede dentro de la ambulancia porque generalmente ustedes nunca saben o bueno, no esperan con qué se van a encontrar en el momento del accidente. Sí, aquí hay esto muy bueno que entienda la gente. Muchas veces nosotros recibimos la llamada al 123, nos llaman aquí a la Cruz Roja, donde hay emergencias y hay urgencias. Nosotros salimos ensirenados a atender un caso, no sabemos qué nos vamos a encontrar y entonces de pronto hay un pequeño que la gente no entiende porque vamos ensirenados y de un momento la apagamos y que no pasó nada. Resulta que recibimos una llamada donde nos dicen de que el paciente ya lo llevaron en un taxi, que se paró y se fue, alguna cosa, entonces eso es una buena parte. Para los cuando se generan esos malentendidos. ¿Qué se siente trabajar en una ambulancia? ¿Siempre hay emoción? Sí, claro, hay una adrenalina y un cumplir porque estamos en la Cruz Roja y tenemos que prestar un buen servicio y eso es lo que siempre buscamos, llegar a tiempo y que el paciente llegue a una clínica con vida. Bueno, ¿cómo está equipada la ambulancia en este momento? Bueno, esto es una ambulancia básica, es una ambulancia que tiene su oxígeno, su balas portátil, tiene monitor, aspirador, su tabla rígida, su silla, mejor dicho, es una adecuada para prestar un buen servicio y que llegue a tiempo a una clínica. Bueno, para cualquier tipo de accidente. Para cualquier tipo de accidente, infartos, quemados, todos estamos preparados. Bueno, sabemos que la Cruz Roja siempre está prestando pues ese servicio humanitario al ciudadano. Hablemos un poco acerca de esas experiencias que ustedes han tenido en Tuluá y además en los alrededores, en esas carreteras. No, aquí la experiencia son muchas, aquí se aprende mucho cada día y aquí nos capacitamos siempre por prestar ese buen servicio a la comunidad y a tiempo. Últimamente se ha venido manejando un grupo de Avantel de las ambulancias donde estamos al pie mejor dicho, nos hemos ubicado en distintas partes de la ciudad donde tenemos de 3 a 4 minutos para llegar a atender un paciente. Pero le pedimos a la comunidad que siempre que vea un accidente marque el 123 de la policía, que nos ubican e inmediatamente llegará su ayuda. Bueno, en Tuluá hay muchas ambulancias. ¿Cómo trabajan ustedes mancomunadamente para ofrecer ese buen servicio? No, aquí no manejamos, son las ambulancias por turnos y como le comentaba, ubicados en distintas partes de la ciudad y eso nos hace llegar más a tiempo
a prestar el servicio. Bueno, ustedes también están siempre en eventos principales, pues acompañando a las personas y pues previendo que no vaya a suceder un accidente. Sí, aquí evento que pase de 100 personas ya requiere una ambulancia, por decreto tiene que tener una ambulancia. Pues siempre la Cruz Roja está ahí en el momento, en eventos como conciertos, donde haya aglomeración de gente, más de 100 personas, ahí está la Cruz Roja para prestar ese servicio. Bueno, ¿en qué situaciones o qué situaciones se presentan en Tuluá en las cuales se llame más a la ambulancia de la Cruz Roja? No, lo que es accidentes de tránsito es primordial, y accidentes caseros. Le rogamos mucho a la gente, le pedimos a la gente que nos colabore mucho prestando ese primer servicio, que es la llamada. Eso es primordial, saber llamar a una línea de emergencia. Marcar el 123 o marcar el 320-668-3519 la Cruz Roja, y dar una dirección exacta, quién llama, datos dónde se encuentra, muy primordial eso. Bueno, ahí está. Entonces, ahora hablemos un poco acerca de esa relación de quien conduce, ese auxiliar también de enfermería y con el paciente que ustedes recogen en ese momento. Hablemos de esa relación. ¿Cómo logran ustedes pues calmar a la persona en un momento en el cual está pasando por mucho estrés, sea por un accidente o la situación por la que esté pasando? Bueno, la experiencia que nosotros tenemos, eso de trabajar en presión es lo primordial, no solo al paciente, sino al familiar, porque hay lamentable mucho aquí en Tuluá, sucede mucho con niños que los llevan en las motos y eso es muy duro, abuelos también que de pronto atraviesan la calle y los cogen, y al familiar es primordial también brindarles atención de tranquilidad. De tranquilidad, sí. Bueno, ustedes siempre están equipados también como esa parte que ayuda a las personas. Ustedes también deben de estar siempre cuidándose, utilizando tapabocas. ¿Cómo se protegen desde la ambulancia? Bueno, aquí lo primordial es, nosotros llegamos al sitio y lo primero es asegurar el área, que pronto otro carro en bien de atender a un paciente va y nos atiendan a nosotros. La bioseguridad como primero, guantes, tapabocas, monogafas, de ahí empieza nuestro trabajo. Bueno, y esto siempre tiene que estar aseado. Siempre que esté aseado y desinfectado, se hace una desinfección siempre y tiene que estar 1A. Cada cambio de paciente. Sí, cada cambio de paciente se cambian sábanas, se desinfecta la ambulancia y así es. Bueno, pues entonces preparémonos para ingresar a la ambulancia de la Cruz Roja y ustedes puedan conocer un poco acerca de lo que podemos encontrar, y además pues también los invitamos para que conozcan a aquellos interesados en ser tripulantes de ambulancia. Bueno, aquí tenemos una camilla con su respectivo colchoneta, tenemos unas amarras para seguridad del paciente, tenemos unos inmovilizadores que es algo que ustedes lo pueden usar en la casa mientras llegamos nosotros. Hay de brazo, miembros inferiores y miembros superiores. Son cositas que se pueden hacer. Tenemos inmovilizador cervical que llamamos. Para el que nunca ha cogido un cervical de estos, siempre que reciba un cervical de estos, ubiquémonos donde está el mentón. Después que consigamos el mentón, lo ubicamos en esta parte. El segundo, este es para el cervical. ¿Dónde va esta parte? Va para la parte de abajo. Sea un centro comercial, que donde hay partes que hay una tabla rígida como esta. Siempre hay un cuello de estos también. Entonces ya sabe cómo lo pones. Estamos aprendiendo de primeros auxilios. Tenemos la tabla cervical, la tabla rígida. Paciente que se encuentra en el piso siempre debe usarse con una tabla rígida. Bien. Para evitarle una lesión cervical, una lesión de columna o cervical también. Usamos para traer el paciente de dicho sitio hasta la ambulancia
o a la entrada a la clínica, de fuera de la clínica hasta entrarlo, porque en la parte de allí tenemos accesorios, circulación, todo va marcado, pediátrico, respiratorio, circulatorio, todo va dividido. Tenemos en esta parte de acá, tenemos el aspirador, el aspirador, y tenemos el monitor de signos vitales, donde el paciente llega a la ambulancia y lo primero será monitoreado, se toman electros, da para electros, su botiquín de primeros auxilios. Tenemos esta tabla dorsoespinal, que es una tabla que se usa para cuando hay un accidente de tránsito y la persona queda sentada, entonces esto lo ubicamos por la parte de atrás con un cervical también, donde vamos a tener la seguridad de que el paciente no va a sufrir alguna lesión. Bueno, ya conocimos un poco acerca de lo que es la ambulancia, cómo está su indumentaria, pero hay algo que le pasa mucho a la comunidad y a las personas en el común, es que a veces van caminando o conduciendo y se topan con accidentes. ¿Qué deberíamos hacer a la hora de encontrarnos en vez de entrar en pánico? Bueno, como primero tenemos que, vemos el accidente, guardar la calma, ¿ya? Mirar dónde se encuentran, hacer la llamada al 123 o a la Cruz Roja Colombiana. Si sabemos de primeros auxilios, prestarle el primer auxilio. ¿Cuál es ese? Bueno, primeros auxilios, vamos a mirar si la persona conversa o no conversa, ¿ya? Vamos a tomar signos vitales si ven que tal vez no los tiene. Vamos a mirar en qué condiciones está el paciente, no mover el paciente mientras la ambulancia llega. Ahí está, eso tiene que hacer las personas cuando llegan a un accidente. Si de pronto el herido insiste en ponerse de pie, ¿qué debemos hacer? Ahí donde tenemos que guardar la calma, tratar de calmarlo, porque siempre hay una adrenalina, hay un desespero porque no sabe muchas veces qué es lo que está pasando debido al trauma que tuvo. Y también le recomendamos que aquí en la Cruz Roja Colombiana se están dictando unos cursos de primeros auxilios, que toda persona debe tener ese curso de primeros auxilios, porque uno no sabe, como dice usted, qué se va a encontrar en la calle. Puede ser una persona del común o como puede ser un familiar, que usted no encuentra qué hacer en ese momento. Ese servicio lo está prestando la Cruz Roja, donde usted va a tener su conocimiento y seguro que va a sacar a una persona del paro o del accidente que sea. Bueno, qué tan importante es que las personas siempre carguen su botiquín en su móvil, en el carro. No, eso sí es primordial y reglamentario. Y espero también que sepan para qué lo van a usar, que deben ver qué tienen ahí que me puede servir y hacerlo con el conocimiento. Si no tiene el conocimiento, tratar de calmar al paciente y esperar que llegue una ayuda. Bueno, ¿cómo se capacitan ustedes? Bueno, aquí lo que es la Cruz Roja tenemos casi mensualmente una capacitación. Cuando no lo hacemos acá con primeros auxilios, lo hacemos por Cali. La seccional Valle del Cauca nos apoya mucho en eso. Nos mandan para distintas partes también a hacer cursos de RCP, de BLS. Hace poco terminamos uno de atracción vehicular, donde fue muy bueno porque sabemos cómo atender a un paciente y cómo sacarlo de entre los escombros de un vehículo. Bien, ahí está. ¿Qué le diría usted a las personas que están interesadas en hacer la labor que usted realiza, jóvenes que en este momento dicen, bueno, yo quisiera trabajar en algún momento en la ambulancia? Bueno, primero que todo prepararse primero arrancar con un primeros auxilios. Aquí se va a editar un curso de tripulante de ambulancia, donde vamos a capacitar la gente, y es muy bueno que toda persona tenga esa capacidad de que hoy o mañana los llaman de un trabajo, de una clínica. Yo tengo la capacidad de trabajar en una ambulancia, tengo mi experiencia, que es lo más bonito. Bien, ahí está, entonces para que todos estén atentos. Pues Olmedo, le agradecemos por habernos acompañado. No sé si algo se nos queda por mencionar por allí. No, estamos bien, por aquí a la orden, porque estamos. Sigan ustedes conectados con nuestro programa, porque hoy tenemos mucho más desde la Cruz Roja. Ya volvemos con más.
Televidentes, hoy vamos a aprender a cómo hacer un botiquín. Y bueno, para eso me acompaña Sandra Jimena Guerrero. Bienvenida al magazine. Muchas gracias, buenos días. Buenas. Yo creo que primero que todo hay que contar a los televidentes por qué es importante tener un botiquín en casa. Bueno, es importante tener un botiquín en casa, ya que en cualquier momento y en cualquier lugar podemos tener un accidente. Entonces, siempre debemos tener a la mano nuestro botiquín para poder prestar un primer auxilio. Quizás es muy difícil tener un botiquín en la casa, es muy costoso. No es difícil y realmente tampoco sale costoso. Bueno, pues estamos aquí para aprender y quién mejor que usted para que nos enseñe. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Listo, entonces lo primero que necesitamos es un maletín que puede ser exactamente de primeros auxilios, como lo ven acá, o un maletín de mano, como este. Es un maletín muy cómodo, es una mochilita. Y un maletín normal, como el con el que vamos a estudiar, como con el que vamos a trabajar. O sea, lo importante es tener donde podamos tener todo lo necesario. Todo lo necesario, entonces no importa ni el tamaño, ni la marca, ni la cantidad de bolsillos que tenga el bolso. No, señora. Ahora, para que lo tengan muy presente y no tengan excusa a la hora de crear su propio botiquín. Ya teniendo el bolso listo, diciendo este es el que voy a utilizar, ¿qué tenemos que hacer después? Listo, entonces lo primero que vamos a hacer, voy a mostrarles qué trae un botiquín. Entonces, tenemos una manta térmica, ¿sí? Esta es la manta térmica que nos sirve para cuando las personas tienen demasiado frío o hipotermia. Bueno, uno la ve como un poco pequeña. ¿Puede abrigar a un adulto? Sí, totalmente. Está diseñada para un adulto, para un niño, para alguien de mediana estatura. No tiene pues como un estándar como tal. De hecho es muy curioso porque es muy práctica y en realidad se ve como si fuera una bolsa de plástico común y corriente, pero ¿qué tiene diferente? La diferencia es que contamos con que esto nos sirve para abrigar, a pesar de que se ve tan pequeña y tan delgada, realmente ella lo que hace es conservar el calor de la persona. Para que lo tengan muy presente, eso es lo primero que debemos hacer en caso de que suframos de hipotermia o que seamos personas muy friolentas en un terremoto o en una situación que no podamos prever y sea necesitada. ¿Qué necesitamos además de eso? Aparte de eso, entonces debemos de tener nuestro kit básico de bioseguridad, que es tapabocas, guantes y monogafas. ¿Por qué es importante tener este kit de bioseguridad? Porque primero tengo que protegerme yo y debo de proteger a la persona con la que voy a trabajar, porque nunca podemos saber qué enfermedad pueda tener esa persona. Para que se cuiden y tengan esa seguridad a la hora de ayudar a los demás, eso es importante. Teniendo ya nuestro kit de bioseguridad, ¿qué necesitamos también? Entonces en el botiquín debemos de tener una venda, curitas, alcohol, isodín espuma. Es de hacer la aclaración porque generalmente utilizamos isodín yodado y este no debemos usarlo, ya que podemos causar más daño al paciente que vayamos a atender. Entonces siempre debe ser isodín espuma. ¿Antes se utilizaba el anterior, el de yodo? Sí, anteriormente se utilizaba ese y pues se han hecho pruebas donde indican de que hay pacientes que salen alérgicos o podemos quemar la piel. En muy pocas cantidades se va quemando, pero pues hace un poco de daño. Entonces, por esto se recomienda isodín espuma. Bueno, ¿y en qué situaciones deberíamos usarlos? ¿En raspaduras, heridas, quemaduras o en cuáles? El isodín solamente sería para raspaduras, heridas donde haya tenido contacto con algo sucio, o sea, como el pavimento, arena, ¿sí? En quemaduras no se debe utilizar. Para que lo tengamos muy presente. Bueno, ya teniendo las curas, las vendas y el isodín, además del alcohol, ¿qué también es necesario e indispensable en un botiquín? Las tijeras y el pito. Y la linterna. Es muy importante. Eso es como lo más básico que debemos de tener, porque si se nos va la luz, pues tenemos cómo alumbrarnos. Un pito para poder que nos identifiquen dónde estamos en caso de que no nos encuentren. Y la tijera. Es muy necesario. Bueno, esta linterna es muy especial porque se pone en la cabeza. ¿Es necesariamente tiene que ser así o puede ser una linterna cualquiera? Puede ser cualquier linterna. Para que lo tengamos también en cuenta. Las tijeras es muy importantes porque digamos si tenemos una herida y debajo del pantalón y no sabemos cómo quitarlo, pues se corta y ya. Se corta, sí señora. Siempre que tengamos una herida, obviamente debemos de abrir el espacio para poder observar bien de qué tamaño es.
entonces para eso es la tijera. Bueno, además del pito que siempre nos lo han recordado que es necesario e indispensable. ¿Será que nos falta algo en ese botiquín que vamos a crear en la casa? Claro que sí. Debemos de tener gasas. Es recomendable que las gasas vengan por separado, vienen en bolsitas. Puede ser estériles o normales, ¿sí? También necesitamos de unos apósitos. Necesitamos de solución salina que nos sirve para limpiar las heridas. Aplicadores, ¿sí? Por si debemos de aplicar algún ungüento que tengamos en el momento, un antiséptico para las heridas y para limpiarlas también nos sirve. Debemos de tener un micropore, que este nos va a servir para sujetar los apósitos que tengamos o las gasas, y el espadadrapo nos sirve para sujetar las vendas que tengamos que poner. Bueno, esos son pequeños datos curiosos que de pronto usted no sabía, pero que son necesarios. Ahora mencionábamos que estos pequeños hisopos, o ¿cómo es que se llaman? Aplicadores. Aplicadores, son necesarios para aplicar ungüentos, pero eso me viene o me trae una pregunta. ¿Podemos introducir en el botiquín medicamentos? Medicamento como tal, no. El medicamento realmente lo vamos a tener en nuestro botiquín si tenemos una fórmula médica. Si el médico dice tú debes de tenerlo dentro del botiquín, entonces siempre debemos de tener la lista de lo que el médico nos ordene y allí en el botiquín. Y también es muy importante recordarle a los televidentes que debemos tener en nuestro botiquín un directorio o una hoja con los números de la familia más cercana, con números de emergencia, porque muchas veces en el momento del accidente, en el momento del riesgo como tal, nos choqueamos o nos perdemos y no sabemos qué hacer, se nos olvidan los números, se nos olvida todo. Entonces es muy importante tener una lista aquí en el botiquín. Bueno, esa es una recomendación muy útil que yo sé que a muchos les va a servir. A veces no sabemos ni el número de bomberos de nuestra ciudad, para que lo tengamos muy presente. Teniendo este orden de ideas, ¿sería más o menos unas 10 o máximo 15 cosas que necesitaríamos en nuestro botiquín? Sí, señora, para un botiquín básico son más o menos 10 productos los que debemos de tener allí. Es en mínima cantidad, no vamos a tener pues exageradamente muchísimas cosas. Y les repito, es muy importante, sea para nuestra casa, para nuestro trabajo, para nuestro vehículo, sea moto, sea carro, siempre debemos de tener eso porque no estamos exentos de que nos encontremos un accidente. ¿Un botiquín grande y un botiquín pequeño tienen la misma utilidad siguiendo este orden de ideas? Sí, señora. Para que lo tengan muy en cuenta. ¿Qué más debería tener en cuenta nuestros televidentes a la hora de riesgo o a la hora de crear su botiquín? ¿Qué recomendaciones les daría? Pues la recomendación es que no olvidemos nuestro kit de seguridad, que es el primordial porque es con el que vamos a protegernos. Y también que lo mantengan un poquito alejado de los niños. Sí, porque los niños pueden jugar con ellos. Totalmente de acuerdo. Sandra, las personas ya, yo creo que quedaron motivadas para crear su botiquín de emergencias, pero a veces no saben cómo usarlos. ¿Por qué no sugerirles que aprendan primeros auxilios? Claro que sí, y para eso estamos nosotros acá. La Cruz Roja cuenta con un instituto de educación en el cual podemos enseñarles lo básico de primeros auxilios para que podamos manejar nuestro botiquín, así que los invito para que nos acompañen y puedan acercarse a averiguar sobre los cursos que ofertamos. Bueno, ahí tienen la recomendación para que se acerquen, aprendan un poco cómo usar todos estos elementos que seguramente les van a ser de utilidad a ustedes y a sus familias. Creen su botiquín inmediatamente. Muchísimas gracias a Sandra Jimena Guerrero por acompañarnos en el magazine aquí en la tarde. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y quiero recordarles la dirección de nuestra Cruz Roja para que puedan venir. Es carrera 29, número 2343, barrio Villanueva. Y nuestros teléfonos son el 225-6278 o el 320-668-3519. Sigan conectados ahí porque seguimos con mucho más contenido. Magazine aquí en la tarde, un espacio para ti. Bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho. Hoy hemos compartido con todos ustedes qué son los primeros auxilios, cómo debemos de implementar el botiquín y mucho más. Sin embargo,
pues lo hemos comentado, mas no lo hemos realizado. Es por eso que a continuación vamos a realizar esos primeros auxilios desde la Cruz Roja. Bueno, mi nombre es Iván Galvis Padilla. En este caso, la situación, ¿cuál va a ser? Es una persona que está colocando un bombillo, ¿sí? Se sube en una silla, está la persona en la casa y se resbala al colocar la silla, cae al piso, se golpea la cabeza y él manifiesta que le duele mucho la cabeza y el brazo derecho. Vamos a mirar cómo se debe proceder en este caso para aplicar los primeros auxilios. Listo. Diego, por favor, ¿puedes explicar? Ya te vamos a revisar, ¿listo? ¿Te va a revisar? Diego, déjame que por favor. Listo. ¿Qué sientes? Me duele mucho el cuello. Tienes posibilidad de respiración, listo. ¿Te duele acá? Aquí, el brazo. ¿Este? No, sí, no. ¿Este? ¿Te duele mucho? Más o menos. Listo, tiene una deformidad, listo. Ok. Ya te vamos a colaborar. ¿Qué más te duele? Nada. ¿Para que no te duele nada más? No. Ok. ¿Acá la pierna? No. ¿No? ¿Acá tampoco? ¿No duele nada? No. Listo, te vamos a colocar, por favor, alinea, vas a alinear ese brazo, lo vas a colocar acá. Diego, por favor, escucha la inmovilización cervical. ¿Listo? No, vale, entonces por favor, tráeme un cartón. Ya te vamos a atender, Luis. Listo, por favor. Tráeme acá. Luis. Vamos a pasar primero esto y para allá, ¿listo? Este es un inmovilizador de brazo. Este inmovilizador lo podemos hacer en casa. ¿Con qué? Con un cartón. Simplemente miramos la medida del brazo, ¿sí? El ancho del brazo y lo vamos haciendo. Entonces, tengo yo acá, corto acá, corto acá y ya tendría la medida del brazo de él. Entonces, de esta forma puedo hacer algo improvisado y en casa, que sería este. Sí. La deformidad está aquí en la parte del rayo, ¿listo? Entonces, muy bien, eso, tranquilo, relájalo. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Diego, muy bien. Vamos a ingresar acá, eso. Tranquilo, Luis. Eso, muy bien. Listo. ¿Cinta? Luis, ¿me oyes? Sí. No te me duermas, Luis. Córtate. Luis, te me duermas. Luis, ¿me oyes? En este momento tendríamos al paciente consciente, coherente y ya inmovilizado como tal. Tienen un cuello cervical que le va a proteger, que como el paciente cayó de espalda, posiblemente puede tener un trauma craneoencefálico severo o leve y posiblemente es posible que tenga una fractura interna. Eso sería todo lo que se podría hacer en el momento. ¿Qué más podemos hacer nosotros como tal? Hacer la llamada, importantísimo. Lo primero que tengo que hacer es, aseguro la escena, ¿sí? Que no haya riesgo para ninguno de nosotros. Lo otro que yo puedo hacer es mirar qué pasó, preguntarle al paciente qué pasó, mirar también la posibilidad de llamar, ¿sí? Porque uno solo es muy complicado atender un paciente dependiendo de lo que tenga, tener los elementos de protección adecuados para atender al paciente y tener cuidados inmediatos antes de trasladarlo a un centro asistencial. ¿Por qué? Porque usted puede trasladar a un paciente en un taxi, pero ¿cómo va a llegar el paciente? La idea es trasladarlo lo mejor que se puede y con los mejores cuidados. En este momento vamos a ver una maniobra diferente de ahogamiento, ¿sí? Hay un ahogamiento que es parcial y otro que es total. ¿Cuál es la diferencia del uno? Que el uno, cuando la persona se está ahogando, manifiesta que se está ahogando, o el otro es una persona que simplemente coloca sus manos cerca del cuello y hace señas que se está ahogando. Vamos a ver en este caso cuál es una y cuál es la otra para que la aprendamos a identificar y el qué hacer en el momento. ¿Por qué? Simplemente es un ahogamiento
del cuerpo extraño, pero cuando él empieza, nosotros, el primer auxilio, ¿cuál es? Primero que tosa duro, para expulsar el cuerpo extraño. Segunda maniobra, golpe en esta posición para que el paciente lo pueda expulsar. El paciente siempre va a estar en esta posición, entonces golpe, no lo expulsa. Ahí sí, dentro con la maniobra. Y ombligo, vueltica y adentro y hacia arriba. Y expulsa el cuerpo. ¿Listo? Listo. Cuando la persona tiene el ahogamiento total, ¿sí? Es una persona que nos hace las señas que se está ahogando, ¿sí? El paciente se va poniendo muy rojo y no puede respirar bien por el cuerpo extraño que tiene. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Posición de seguridad, lo mismo. Por si el pronto el paciente se me descompensa como tal, vengo otra vez, hago la maniobra, ¿sí? Hacia adentro y hacia arriba, 1, 2 y expulso el cuerpo extraño. Puede pasar que la persona, como tal, hay un ahogamiento total, la persona realmente se nos descompensa y ahí sigue, pero es otro paso adicional. Pero como tal, la maniobra es o total o es parcial y depende de nosotros si la hacemos bien o la hacemos mal. En este caso, el señor está haciendo un trabajo en un entorno como tal, ¿sí? Tiene todos sus elementos de protección, pero por un descuido pueden suceder muchas cosas. Carlos. Uy, ¿qué pasó? Carlos. ¿Qué le pasó, Carlos? Él coge y apaga su máquina como tal, que está utilizando y llama a una persona que le va a prestar los primeros auxilios. ¿Qué se pasó? Ay, compañero, pero ahora una llamadita ahí al 915. Primero, recibo la mano. Aló, buenas. ¿Me permite entrar por la camisa? Solicitar una ambulancia aquí a la industria que el compañero se clavó un cuchillo. ¿Esta es la orden de regalo de detención? Carrera 20. Están haciendo, en este caso, ¿Qué tenemos en detecta la hemorragia, están haciendo un control de la hemorragia, tomas signos vitales, tiene pulso y respiración y empiezan a controlar la parte de la llamada. ¿Sí? Quieto. Bueno, entonces todo lo que hemos visto el día de hoy es para unas pequeñas recomendaciones en casa. Uno, cuando tengamos un herido, una persona que se nos cayó, no es prudente cogerla y montarla en un taxi. Puede ser la forma más rápida de llegar al hospital. El problema es si le estamos brindando a la persona unos cuidados inmediatos al trasladarlo en un taxi. Lo otro es siempre que tengamos de pronto en casa una situación de emergencia, hagamos la llamada, ¿sí? Lo importante no es trasladarlo, lo importante es que llegue bien. Entonces tengamos en cuenta las recomendaciones nosotros estamos haciendo cursos de primeros auxilios de 8 y 40 horas, ¿sí? En la carrera 29, número 2343, Villanueva. Los esperamos a todos, estamos atentos a cualquier novedad que tengan ustedes y prestos a ayudar a la comunidad como tal. Siempre estén preparados para lo peor, para cuando llegue lo mejor, ¿sí? Y los esperamos acá en la Cruz Roja Tuluá. Tú tienes en tu mano ese cariño que ellos quieren, con una caricia que les desentiende y ya te quieren. Es hora de cuidarlos, lo merecen. Horas de carreras y miles de peleas, jugando con ellos, sintiéndolos tan cerca, regalando tu voz para que no les entienda, forjando esa amistad que se hace eterna.
¿Qué hacer en situaciones de riesgos? Esta pregunta puede aparecer cuando menos la esperamos y hoy vamos a enseñarles qué es lo que debe hacer o qué conductas debe de tener cuando se encuentre en una situación poco favorable. Para eso nos acompaña el señor Jorge Eliezer Osorio, que nos va a hablar un poco de eso. Bienvenido al magazine. Bueno, sí, muy buena tarde. En nombre de Cruz Roja, pues muchísimas gracias al equipo de Aquí en la Tarde y a todas las personas que en este momento están frente a la pantalla. En estos pequeños minutos que vamos a hablar y a entregar algunas herramientas para que las personas pues puedan reducir un poquito, digamos, ese peligro que a veces enfrentamos en la vida cotidiana. Y también cómo reaccionar ante él. Primero que todo, pues, ¿qué es el riesgo y cómo se presenta? Sí, el riesgo de una manera sencilla es una probabilidad de que algo me pueda hacer daño, de que me pueda afectar, digamos, y que me pueda ocasionar una alteración en la salud, y muchas veces la vida también se pone en peligro, ¿no? Bueno, ¿y qué tan constantemente está el riesgo ahí? Sí, entonces, a ver, el riesgo, importante tener en cuenta es que todo ser humano, el riesgo hace parte de la vida. O sea, desde que nacemos estamos expuestos a diferentes tipos de riesgos que se puedan presentar, o sea, situaciones que llegan de manera imprevista o de manera inesperada y que me pueden ocasionar daño. Bueno, ¿y cómo podríamos reaccionar ante estas situaciones de riesgo? Importante en el día de hoy es saber, primero ser conscientes de que el riesgo pues siempre va a estar, hace parte de la vida. Estamos en riesgo las personas y el mismo planeta como tal está en totalmente movimiento y esa dinámica, digamos, de la vida hace de que haya riesgo. Entonces el riesgo es normal que se presente. Eso hace parte de que yo pueda enfrentarme, o sea, tener esa actitud hace de que yo, pues cuando me vea en riesgo, pues pueda de pronto responder de manera que pueda reducir el peligro. Entonces lo primero sería como asimilarlo y bueno, empezar a tener actitudes que nos ayuden a contrarrestar este riesgo. ¿Cuáles serían esas actitudes? Exactamente, bueno, importante es entonces conocer que el riesgo se puede clasificar. Entonces hay riesgos de tipo natural, o sea, lo que produce, por ejemplo, una creciente de un río, una avalancha, un movimiento telúrico, un sismo, esos son riesgos naturales. También hay riesgos de tipo ocupacional, o sea, los riesgos que tienen las personas en el trabajo. Entonces es importante saber cuando se presentan estos eventos, saber, digamos, a dónde acudo, primero que todo, y qué sería el responsable y cuáles son los pasos a seguir para trabajar pues ya en la solución del problema como tal. Entonces, lo que es la parte ocupacional, yo creo que les puedo explicar acá mejor en el tablero, entonces escribir acá un poquito. Entonces, los riesgos naturales, para el caso nuestro de Colombia, existe una unidad nacional de gestión de riesgo. Digamos, todo lo que tiene que ver con los terremotos, las avalanchas, muchas veces también los incendios. Eso siempre la oficina directamente, que es del gobierno de la República, del gobierno de este país, se maneja a través de esta oficina y todo su funcionamiento se encuentra en la ley. Hay una ley que encuentra la ley 1523, que es del año 2012. A ver, ¿qué sucede? En los últimos 30 años, digamos, a medida que la población ha aumentado, en los últimos 30 años se ha venido, digamos, ya evolucionando en la atención y en todo lo que tiene que ver pues con el tema de los riesgos. Entonces, para el caso de Colombia, hace aproximadamente desde el año 85, que fue la avalancha de Armero, empezó a aparecer allí una legislación que creó el Sistema Nacional de Prevención de Desastres y ya luego pues empezó, que esa ley vino hasta el año 2012 y en el 2012 hubo que ampliarla y ajustarla para que haya mayor, digamos, un mejor comportamiento frente a este tipo de eventos. Entonces, esto es una oficina, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, una oficina que es muy cerca a la Presidencia de la República porque establece la ley que el primer responsable es el Gobierno Nacional. Y que hay que trabajar el riesgo, hay que trabajarlo en todo tiempo, no solo cuando se presenta la emergencia, sino que cuando hay amenazas, yo voy a estudiar la manera de cómo reduzco y cómo me comporto en caso de, o sea, hacer simulacros, crear unos sistemas de alarmas para que cuando se presente el evento como tal, tener cierta preparación y poder
mitigar ese daño que ocasionaría, digamos, ya la materialización del riesgo, que ya sería cuando se presente el desastre. Por supuesto. Hablando de esos simulacros, es importante que mencionemos cuál sería el comportamiento que debemos tener en un simulacro, por ejemplo, de terremoto. Sí, en todo tiempo hay que estar trabajando en esa parte, o sea, para hacer ejercicios, por ejemplo, de evacuación y tener un sistema creado, digamos, de alarmas, que sepamos que cuando sonó, digamos, 3 veces la sirena o el pito, digamos, en el caso de una empresa o de una comunidad, tener un sistema que la gente identifique y que sepa en qué momento debe dirigirse hacia una parte más segura. Por ejemplo, en las casas, ejercicios de evacuación. Los ejercicios de evacuación, para que nos informemos un poquito de ello. En los hogares, las personas, ¿qué podrían hacer en caso de un terremoto? Pues lo más recomendable, digamos, hablemos antes del terremoto. Antes del terremoto, yo diría que debemos tratar de tener los sitios despejados, o sea, los sitios de salida de ser despejados. O sea, no colocar, como se dice, la poltrona ahí en la puerta de salida, sí. Porque claro, en una salida inesperada, pues ahí no... ¿Va a haber un herido? Va a haber un herido, me va a caer, me va a golpear. Tener mucho cuidado con los objetos que van colgados en la pared, lámparas pegadas en los techos. O sea, todo eso hace una cantidad de medidas que podemos tener en cuenta antes de que se presente. O sea, pues es mejor estar preparado y que no se presente, a que se presente y que me coja, como se dice, desprevenido. El tema, por ejemplo, del pito, lo que hablamos ya en la parte del botiquín, el pito, la linterna, y sobre todo tener como un plan. Decir, bueno, yo en caso tal de que se presente esto, si fue una inundación, decir, bueno, el vecino tiene una segunda planta, entonces, bueno, en caso tal, tener preparado ese evento para, sobre todo, proteger a los niños, los adultos mayores, las personas que tengan pues alguna limitación, pues serían las primeras personas que debemos proteger y que debemos ayudar a salir en ese caso. O sea, no que se presentó el evento y salí por encima de todo el mundo y entonces, por eso es importante trabajar siempre en el antes. Ya para finalizar, importante entonces ya hablamos de los riesgos, de lo que es la gestión de riesgo como tal, que es una tarea mundial. O sea, no es solo aquí en Colombia, sino que es en todo el mundo, porque el riesgo está en todo el mundo. Ya la parte ocupacional tiene que ver ya con el tema de la Ley 100 y digamos la responsabilidad ya recae mucho en las empresas. Y acerca de esto, pues ya hay toda una legislación y existen los sistemas de gestión. Allí hablamos ya hoy en día de los sistemas de gestión para la seguridad y la salud en el trabajo. Toda esta legislación y lo que tiene que ver con la Ley 100, que la responsabilidad, digamos, de estos eventos ya tiene que ver ya es con los riesgos ocupacionales, o sea, con la Ley 100. Y todo eso viene a través de unas directrices ya de la Organización Internacional del Trabajo, que son los que se ocupan, digamos, de ayudar, o sea, preocuparse por el ambiente, por el buen ambiente de los trabajadores, por la seguridad y la salud y trabajo de los trabajadores, de las personas que están, digamos, en una empresa, desarrollando alguna labor y que muchas veces hay labores que son muy riesgosas, por ejemplo, los que trabajan en alturas, las personas que manejan elementos eléctricos, los que manejan, por ejemplo, la madera, que manejan ciertas máquinas que son bastante peligrosos su manejo. Entonces, toda esa parte va de la mano con la Ley 100 y las administradores de riesgo, las ARLs. O sea, todo eso lo encuentran establecidos en la Ley 100. Y ya es tarea de las empresas también en todo tiempo estar trabajando para prevenir y que ojalá nunca se llegara a presentar, digamos, este tipo de cosas, porque ya cuando se presenta, pues es bastante doloroso tener que llamar, que de la empresa tenga que llamar a la esposa del empleado y decir, no, mire, lo que pasa es que él aquí se acabó de... Entonces, ojalá eso nunca se presente. Y obviamente lo podemos reducir, es en la medida de que seamos conscientes y que trabajemos en la mitigación, y en tener uno, como se dice, estar preparado para cuando se presente, pues saber cómo responder y evitar daños pues innecesarios.
Ser consciente, prevenir, revisar las instalaciones de nuestra casa, las luces, las lámparas, ver que la salida y la entrada de la casa esté despejada y tener un plan de acción. Todo nuestro entorno y ojalá pues llevarme bien con todos mis vecinos, porque cuando hay emergencias y cuando hay daños, o sea, el ser humano es solidario por naturaleza y cualquier ayuda es bienvenida. ¿En Colombia solo se identifican estas dos clases de riesgos, las naturales y laborales? No, o sea, hay diferentes, el riesgo se clasifica, pues solo mencionamos estas dos como por ejemplo, pero hay múltiples, digamos, clasificaciones, hay psicosociales, por el tema de conflicto, toda esa parte. O sea, los riesgos son infinitos, o sea, el riesgo, vuelvo y repito, es una constante y siempre vamos a estar en riesgo y hace parte de la vida. Usted me mencionaba tras de cámara que en el municipio uno de los factores de riesgos más comunes son los accidentes automovilísticos. ¿Cómo podemos evitar que esto se presente tan constantemente? Hay muchas maneras de evitar, pero una de las mejores maneras es iniciar el día de una manera planeada, o sea, con buen tiempo, o sea, no dejar que ya falten 2 minutos para las 8 para salir, sino que salir con buena anticipación, salir con tiempo, ir despacio, con todas las medidas de prevención, porque muchas veces perdemos los reflejos, es por el estrés de que me está cogiendo la tarde, de que el niño le van a cerrar la puerta del colegio, entonces ese afán es lo que aumenta, digamos, esa probabilidad de que me accidente. Bueno, entonces también para que seamos precavidos y responsables. Don Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado en el magazine. No, muchas gracias a todo el equipo de Aquí en la Tarde y la Cruz Roja siempre estará pues aquí dispuesta a trabajar con todos en la parte de prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Bueno, ya saben, empiecen a ser más conscientes de la cantidad de riesgos que tienen a su alrededor, hagan un plan de acción y por supuesto también sean muy conscientes de lo que puede llegar a pasar en una de estas situaciones. Sigan conectados porque seguimos con más. Momento de atender nuestra primera emergencia. Gracias a todos por estar conectados en el magazine Aquí en la Tarde. Recuerden que mañana los esperamos en un nuevo programa de esto que se llama Aquí en la Tarde. Preview.